Saludos, aquí en la primera parte de la lección número 91 de nuestro curso de álgebra elemental. Estábamos viendo solución de ecuaciones literales. Aquí tenemos un ejemplo adicional. Esta es una ecuación literal porque tiene más de una variable. Y nos piden que la resolvamos para la variable r. O sea que en esta ecuación literal, la incógnita, la que no conocemos y vamos a buscar su valor, es esta. Fíjense que esta ecuación que está aquí, literal, es fraccionaria porque tiene fracciones. Pero ocurre una cosa muy importante aquí. No es polinómica. Y por lo tanto, si no es polinómica, no puede ser lineal, porque recuerden que las ecuaciones lineales o de primer grado o de grado 1 son ecuaciones polinómicas de primer grado. Así que si no es polinómica, no es lineal. Pero el principio, la técnica de resolverla es exactamente la misma. ¿Por qué decimos que no es una ecuación polinómica? Porque fíjense que la variable para la cual yo voy a resolver, que es la r, aparece en un denominador. Y recuerden que cuando usted tiene un polinomio, la variable del polinomio no puede aparecer en denominadores ni tener exponentes enteros, que no sean enteros, positivos. Y claro, al estar abajo, si yo subiera esa variable arriba, tendríamos entonces r a la negativo 1 arriba, ¿no? Por una ley de exponentes que conocemos. Así que no es polinómica, por lo tanto no es de primer grado. Bien, como yo voy a resolver para r, quiere decir que estas dos variables no serían desconocidas para mí, ¿verdad? Y por lo tanto, si no son desconocidas, fíjense que no podrían ser cero, porque al estar dividiendo entre ellas, pues no pueden ser cero, porque no se puede dividir entre cero. Eso lo vimos cuando estudiamos los números racionales, ¿verdad? Que usted no puede dividir entre el número cero porque sería equivalente a multiplicar por el recíproco de cero, y demostramos que el recíproco de cero no existía. Bueno, pues dicho eso, vamos a resolver esa ecuación literal, que como es fraccionaria, lo primero que vamos a hacer es eliminar las fracciones que contiene. Fíjense que esa ecuación fraccionaria contiene 3 fracciones. Así que para eliminar esas fracciones, recuerden que lo que tenemos que hacer es multiplicar ambos lados de la ecuación por el mínimo denominador común que haya entre esas 3 fracciones, que son las que contiene esta ecuación fraccionaria. Para eso, para buscar el mínimo denominador común, recuerden que lo primero que hacemos es factorizar cada uno de los denominadores de las fracciones que hay. Y como cada letra se visualiza, cada variable se visualiza como un número primo, pues la factorización de r es r. La factorización de r1 es r1 y la factorización de r2 es r2. Así que esos son los 3 factores primos que obtuvimos al factorizar esos 3 denominadores. Las potencias más altas, las cuales aparecen cada uno de ellos, fíjense que es la potencia 1, porque aquí la r donde único aparece es aquí y aparece la potencia 1. Igualmente el r1 donde único aparece es aquí y aparece la potencia 1. Igualmente el R2, donde único aparece aquí, y aparece la potencia 1. Pues por lo tanto, el producto de esas 3 cosas va a ser el mínimo denominador común que necesitamos para multiplicar ambos lados de esa ecuación fraccionaria y eliminar sus fracciones. Procedemos a eso. Tomamos la ecuación fraccionaria y vamos a multiplicar ambos lados por ese mínimo denominador común que hemos encontrado, que es r por r1 y por r2. ¿Okay? Y recuerde que eso lo indicamos, la multiplicación de ambos lados por algo, lo indicamos encerrando la ecuación fraccionaria dentro de algún signo de agrupación. Yo prefiero usar el corchete, pero puede usar paréntesis o puede usar llaves, y poniendo la cantidad por la que vamos a multiplicar ambos lados, aquí o acá, donde quiera ponerlo. Bueno, cuando yo multiplique el lado izquierdo, que nada más tiene esta fracción, por ese mínimo denominador común, fíjense que lo que ocurre es que la r cancela. Así que me quedará 1 por lo que no cancelo, que es R1 y R2. Así que en el lado izquierdo me queda R1 por R2. Cuando yo multiplique esta primera fracción en el segundo lado por ese mínimo denominador común, el R1 se va. Así que lo que queda es R1, R y R2. Así que quedará 1 por R, R2, queda eso mismo. R por R2. Más. Y cuando multiplique en la última fracción, la segunda fracción en el lado derecho, por ese mínimo denominador común, el R2 cancela. Así que me quedará 1 por R, R1. Y 1 por R, R1 es eso mismo, R, R1. Bueno, como estamos resolviendo para R, ahora fíjense que la R me queda en el lado derecho. En el lado izquierdo no aparece la R, aparece el R1 y aparece el R2. Pero la R, mira, aparece aquí y aparece aquí. Estos dos términos que se están sumando en este lado derecho no se pueden combinar porque fíjense que no son semejantes, ¿verdad? No son semejantes porque no tienen el mismo coeficiente literal.
Este es R de 2 y este es R1. No se pueden combinar. Ahora, yo noto que entre los dos términos está la R de factor. La R está de factor común. Pues por la ley de la distributiva, de la multiplicación sobre la suma de la izquierda, yo podría sacar esa R que está en los dos términos en el lado izquierdo y poner aquí R2 más R1. Y vamos a verificar que efectivamente lo podemos hacer ahí. Así, miren. Si yo multiplico R por R2 me da esto. Más. Y si multiplico R por R1 me da lo otro. Luego lo termino. Así que efectivamente esto lo puedo escribir de esta manera. Y dice que eso es igual a R1 por R2. Bueno, ahora, para dejar la R sola, porque para esa variable que yo estoy resolviendo esa ecuación literal, tenemos que quitar este factor que está acá. Y ese factor yo lo quito fácilmente dividiendo precisamente entre él, porque por el principio fundamental de fracciones, ahora ese factor se va a cancelar aquí. Y como poner ese factor aquí debajo es sencillamente dividir lo que está aquí arriba entre esto, si dividí en el lado derecho por R2 más R1, por la ley de división de las igualdades, si yo en un lado de una igualdad, que en este caso ahora las estamos llamando ecuaciones, ¿verdad? Dividimos por algo, el otro lado para mantener la igualdad hay que dividir entre lo mismo. Después dividimos acá entre R2 más R1. Por lo tanto la R, fíjense que sería R1, R2 sobre R2 más R1. Y ahí tendríamos la solución. En esta ecuación yo tengo que tener cuidado que esa incógnita para la cual resolví no sea 0. Ya yo sé que R1 y R2 no es 0, porque como esta era la incógnita, esta era la que yo no conocí y quería buscar su valor, este R1 y R2 no podían ser 0, porque no se podía dividir entre 0. Ahora tengo que asegurarme que esta R tampoco es 0, porque no se puede dividir entre 0. Pero fíjense, ¿cuándo sería que esta R sería 0? Si yo dividiera 0 entre esto. Pues recuerde que hay una ley que usted demostró en un problemita de práctica en el tema de los números racionales, que 0 entre cualquier número daba 0. ¿Ven? Así que por lo tanto, de la única forma que esta R da 0, y no puede ser 0 porque fíjese que está en un denominador, es que uno de estos dos sea 0. Porque para que una cosa, un producto sea 0, por lo menos uno de los dos tiene que ser 0. Pero ya hemos dicho que ni R1 ni R2 pueden ser 0, porque estaban aquí ya en unos denominadores y no eran desconocidos. Lo que era desconocido era la R, que era la que yo quería buscar. ¿Ven? Así que no hay problema. R no puede ser 0, porque ni R1 ni R2 pueden ser 0. Pues ahí tiene la solución de esa ecuación fraccionaria. Literal, que resultaba claro también ser fraccionario. Vamos a ver este otro ejemplo. Vamos a separar aquí para dejar aquí un espacio, a ver si podemos resolver esta otra ecuación que dice R es igual a 24i sobre b por n más 1. Y quiero resolver para la variable n. O sea que en este problema la incógnita es la n, es la que yo quiero buscar. ¿Cuánto vale? Bueno, hacemos la misma observación del ejemplo anterior. Esta ecuación no es polinómica porque la incógnita, la variable que yo no conozco y voy a buscar, es la n. Y está en un denominador. ¿Se fija? Así que no es ni polinómica y mucho menos, por lo tanto, lineal. Bueno, pero también es, fíjense, fraccionaria. Así que lo primero que hacemos es eliminar las fracciones. Y para eliminar las fracciones tenemos que multiplicar por el mínimo denominador común que haya entre las fracciones que contiene esa ecuación fraccionaria. Pero distinto a este ejemplo que tenía 3 fracciones y teníamos que hacer el proceso de buscar el mínimo denominador común, en esta ecuación fraccionaria nada más está esta fracción. Por lo tanto, su denominador es el mínimo denominador común que necesitamos, no hay más ninguno, ¿verdad? Así que a ambos lados de la ecuación, literal fraccionaria esta que tenemos, empezamos multiplicando por ambos lados, como hemos dicho, por ese denominador b por n más 1. Y claro, cuando multiplique el lado izquierdo r por esto, pues dará r por b por n más 1. Y cuando multiplique el lado derecho por esto, como el lado derecho tiene una fracción que tiene ese mismo denominador, pues mire, como yo puedo pensar que este denominador está sobre 1, esta cantidad que es el denominador común está sobre 1, pues el b cancela con el b y el n más 1 cancela con el n más 1, ¿y qué queda? 24i. ¿Ven? Recuerden que estamos buscando la n. Bueno, ahora aquí simplificamos rb por n, aplicando la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda, más rb por 1, que da rb.
Y eso dice que es 24. Y como yo estoy resolviendo para la n, dejamos este término que tiene la n y el otro término que está en el lado izquierdo y que no tiene la n, lo transponemos al lado derecho. Así que aquí me quedará r de n será igual a 24i menos este término que lo pasamos acá, r de. ¿Okay? Y ahora para dejar la n sola, porque estamos resolviendo para n, dividimos aquí por r para que se cancele la r y se cancele la b y me quede la n solita. Y si en el lado izquierdo yo dividí entre db para mantener la igualdad, por la ley de división de las igualdades, también en el lado derecho los dividimos entre db. Y ahí tendríamos la solución. ¿Verdad? Fíjese que en esta solución es posible que usted se vea tentado a pensar que se cancele el db con el db. Pero no, recuerde que el db aquí, fíjese, es un término, es un factor arriba. Así que yo no puedo cancelar este db con ese db por más parecido que le parezca, que de hecho lo es. Así que no podemos cancelarlo. Pues esa sería la solución. Ahora, fíjense que aquí, al igual que acá, la incógnita estaba en un denominador. ¿Ve? Y aquí yo tengo que tener cuidado de que la r no fuera 0, porque no puede tener un valor 0 aquí abajo. Y dijimos que no había problema porque ni la R1 ni la R2 podían ser 0. Y de la única forma que la R pudiera ser 0 es que o R1 o R2 fueran 0. Ahora aquí fíjense que la n está también en un denominador. Y de la única forma que esa n causaría 0 aquí abajo es que la n valiera menos 1, ¿verdad que sí? Valiera negativo 1. ¿Sí? Fíjense que ese es el único cuidado que tenemos. Que n no puede ser negativo 1 porque menos 1 más 1 daría 0 aquí y 0 por b daría el 0 abajo. Así que aquí hacemos la anotación siempre que n no sea negativo 1. Porque si es negativo 1, negativo 1, 1 daría 0. Bueno, así que ahí tenemos ese último ejemplo de ecuaciones literales. Miren esto otro. La forma general de la ecuación lineal es esta. Eso se llama la forma general de la ecuación lineal. AX más B igual a 0. O sea que fíjense que la característica es que tenemos que tener 0 en un lado y en el lado izquierdo este polinomio de grado 1, porque la variable aquí va a ser la X. Fíjense que la Y y la B son números reales constantes, fijos. Fíjense que es una ecuación literal que tiene tres variables, A, X y B. Y la incógnita es la B, X, porque estos son, la Y y la B son números fijos. Así que si las resolviéramos para X, tenemos, bueno, pues dejaremos este término que no tiene, que es el que tiene X aquí, y este que no tiene lo transponemos al lado derecho. AX será igual al 0 que está acá, y este al transponerlo pasa a menos B. O sea que AX será igual a, y 0 menos B es negativo B. Y ahora para dejar la X sola, dividimos aquí entre A, y acá también dividimos entre A. Y acá se va la A y queda la X, que es lo que yo quiero ver. ¿Cuánto es la X? Es igual a menos B sobre A. Y por el teorema de signos de una fracción, yo puedo cambiar el signo al frente y en el numerador, o sea, puedo escribir esta fracción negativo b dividido entre a como el negativo de b entre a b. Cambio el signo al frente de esta fracción y lo cambio en el numerador. Y esto que está aquí se conoce como la fórmula lineal. ¿Okay? Y fíjense que la fórmula lineal entonces nos da, primeramente, que es una fórmula. Una fórmula es una ecuación o una igualdad que nos dice cómo buscar el valor de algo. Y fíjense que eso es lo que dice esta fórmula, ¿ves? Nos dice cómo buscar el valor de la incógnita, que es para la cual yo tenía que resolver X, ¿ves? Dice que será el negativo de lo que sea la B, que es este número que está aquí en la ecuación, claro, escrito ya en forma general, entre el número A, que es el que acompaña aquí a la X, ¿ves? En la forma general. Así que, fíjense que ahí tenemos la fórmula lineal que nos da cuánto es el valor de la incógnita. En la siguiente parte de esta lección veremos la aplicación de la fórmula lineal para buscar la solución de ecuaciones lineales. Nos vemos entonces en esa siguiente parte de esta misma lección. Buenas noches. Hasta ahorita.